Son las 8:47 de la mañana y queremos darle la bienvenida a este espacio al comandante general de policía, Fausto Salinas. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, comandante. Liz, buenos días, un saludo cordial a todos los radioescuchas, empezando ya luego de la posesión el día de ayer del Comando General, con muchos compromisos y muchas metas para luchar contra la inseguridad en el país. Bueno, y empezando oficialmente, ¿no? Porque usted ya estaba designado como comandante, de hecho vimos su rol y su papel durante esos 18 días de movilización y quisiera empezar por eso, por preguntarle cuáles son esos compromisos que a raíz de esto que vivió el país, pues también marca un rumbo, ¿no? El retomar quizás el planteamiento que se tenía antes de esta paralización a lo que se necesita ahora, después de eso. Bueno, fueron 18 días bastante críticos para el país. Pudimos identificar dos tipos de protestas: una protesta pacífica, genuina, una protesta que inclusive nosotros la acompañamos y la respetamos mucho, pero también hubo una protesta violenta, articulada, organizada, que tenía algunos fines de intereses fuera del marco democrático, y que precisamente ese fue el trabajo de la policía: contener el orden público y evitar que exista afectaciones a la democracia. El trabajo de la policía fue muy prudente, muy tolerante, muy equilibrado, a veces firmeza, a veces también tranquilidad, sobre todo con las personas que actuaron en forma pacífica, que claramente pudimos marcar de diferencia entre los dos tipos de protesta. Sin embargo, la policía tuvo las afectaciones graves, las Fuerzas Armadas también. Tuvimos 249 heridos en total, 37 policías secuestrados que poco a poco fueron recobrando su libertad. Hasta el momento no lo tenemos. Hay 154 denuncias por parte de la policía presentadas por afectaciones a bienes públicos y también por afectaciones a los policías. Tenemos 9 UPC destruidos, 9 UPC que fueron dañadas. Una VC destruida, la del Puyo, que fue un ataque muy violento con explosivos, con cargas incendiarias, con perdigones. 11 vehículos policiales destruidos y 82 con daños materiales, entre otras afectaciones. Ahora, comandante, precisamente con ese saldo que usted acaba de mencionar, muchos ecuatorianos lo que decían es por qué la policía no hace uso realmente, valga la redundancia, del uso progresivo de la fuerza, ¿no? Dentro de lo que cabe todavía, porque recordemos que hay una reforma, en ese sentido, una ley que está en manos del Ejecutivo que todavía pues no ha sido remitida nuevamente al Legislativo, pero muchos ciudadanos más bien decían por qué no reaccionan ya de otra manera. Bueno, nosotros, como les dije, hicimos unas acciones fuertes. Hubo unos, por ejemplo, en la Casa de la Cultura, cuando las protestas fueron a buscar a la policía, fueron a buscar a la asamblea, porque incluso nosotros salimos del área de la Casa de la Cultura para evitar esa confrontación que estaba siendo planificada y anunciada por algunos medios, sobre todo por los violentos. Nos replegamos, quisimos hacer un acto de buena fe para que la comunidad indígena también abra algo de vías para que circulen los bienes y las ambulancias y todo lo que se necesitaba. Sin embargo, no fue así. Por el contrario, fueron a buscar a la policía, a lanzarle objetos, a dispararle con perdigones, y ahí nos tocó responder tal como lo establecen los instrumentos internacionales de derechos humanos, y nosotros utilizamos gas y formaciones tácticas para enfrentar la violencia. Ahora, como yo le decía, después de las protestas se abre un desafío y un reto también para la Policía Nacional, y esto tiene que ver con lo que también se evidenció, o más bien se reconfirmó, la presencia de estos grupos considerados incluso guerrillas urbanas que estarían detrás de estos actos vandálicos, donde los vimos armados, y donde pues desde inteligencia se ha establecido que hay entre 5, 7 o 8 de estos grupos, ¿no?, que están operando en el país. Normalmente los vemos en acción cuando se crea el escenario, y esto es en las movilizaciones. 2019, parte de ellos ya participaron, 2022, esos mismos y otros. ¿Qué va a hacer la policía frente a eso? Bueno, nosotros ya hemos dado algunas respuestas. Tenemos varias investigaciones que se han ejecutado, una de ellas que llegó con la captura de 8 personas que estarían vinculadas con actividades de entrenamiento, sobre todo en Venezuela y en Colombia, y esa investigación está en marcha. Pero también hay algunas investigaciones que estamos ejecutando con más grupos que están siendo identificados, sobre todo los que están articulados para generar caos, para generar destrucción, y que tienen algunos niveles de capacitación. Hay que identificar realmente cuáles son los objetivos, los medios que utilizan, las armas,
hay que buscar los financiamientos de estas personas, quién está detrás de esos financiamientos, todas esas preguntas tenemos que responderlas con la investigación, y aquí necesitamos el apoyo que estamos teniendo por parte de la Fiscalía, y cuando presentemos todas las informaciones correspondientes con los jueces, seguramente tendrán que tomar la acción respectiva. Ahora, tienen un apoyo de Fiscalía, pero eso también parte del trabajo de inteligencia que puede hacer la policía, quizás en concordancia con las Fuerzas Armadas. Recordemos que durante años en el país más bien se trató de que no opere esa inteligencia, pero ahora pues es uno de los retos, como digo, ¿no? Reactivarla y que dé esos resultados esperados. Y ahí repito y recalco ese desafío que tienen ustedes. Así es, nosotros necesitamos instrumentos de política pública, necesitamos leyes como la ley de inteligencia que está ya planteada en la Asamblea. Es muy importante en ese momento para evitar que exista estas alianzas entre grupos vinculados a corrupción, al narcotráfico, a la violencia. Y bueno, se está fortaleciendo ya la inteligencia, está mejorando sus capacidades y estamos articulando con Fuerzas Armadas también esta información. Creo que las dos instituciones que respondieron en el parte de la seguridad, que fueron las Fuerzas Armadas y la policía, cumplieron su rol y sobre todo actuaron con mucha prudencia, porque había informaciones que buscaban victimizarse, y buscar unas personas que incluso sospechamos que algunas de las personas que resultaron heridas con perdigones fueron causadas por parte de estos violentos que estaban infiltrados. Estaban infiltrados, pero se hicieron presentes con esa violencia, ¿no? Y, comandante, ahí para todo esto se requiere varias cosas también. Una de esas, equipamiento. Se ha reconocido que hay una carencia en ese sentido. El presidente Guillermo Lasso visitó Israel unos meses atrás, donde se habló incluso de recibir ese apoyo en tecnología, pero eso ha caminado a paso lento. Ya una vez que usted asume la comandancia, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas en torno, primero a eso, al equipamiento que requieren como policía, al incremento, por ejemplo, de médicos legistas también, que son muy pocos los que hay, y que eso pues se convierte en un obstáculo o en demora en ciertos procesos, y también a la necesidad de tener más uniformados en sus filas? Así es muy importante lo que usted manifiesta. Realmente hay un déficit de personal muy importante, por eso el llamamiento que se hizo para 7,000 nuevos policías, para 736 especialistas que sobre todo médicos legistas, algunos profesionales de diferentes especialidades. Necesitamos, por ejemplo, técnicos que manejen ya el ciberespacio para poder proyectar estas nuevas amenazas, estos ataques que se está recibiendo. Entonces, este llamamiento está abierto y creo que el propósito el plan es tener 30,000 policías al finalizar el gobierno. Pero ¿cómo ve usted la respuesta? Y se lo pregunto porque el ministro del Interior, Patricio Carrillo, cuando asumió sus funciones, recuerdo haber conversado con él en una entrevista, y él decía que le sorprende que cuando él salió de la policía habían más o menos 53,000 policías, y que una vez que él regresa hay 3,000 menos. Puedo variar las cifras, la memoria me puede fallar, pero en ese sentido él decía, hay una disminución de policías, y al preguntarle por qué, a qué se debe eso, él decía, porque muchos no sienten el respaldo o las garantías. Entonces, traigo esto a colación para preguntarle cómo van sintiendo la respuesta de quienes quieren enrolarse en la Policía Nacional para cubrir estas áreas que usted ha citado. Bueno, sí, tuvimos un decrecimiento de policías porque más policías querían salir que los que ingresaban. Los que ingresaban solamente cubrían parte de los que salían, pero ya se está recuperando. Debemos tener superávit de policías para que ingresen, para compensar los que ya van a pedir la baja o cumplen el tiempo de servicio o bajas voluntarias, y también se incremente algo más. Creo que ya con los policías que se graduaron hace un mes, y algunos fueron a Guayaquil, y también con los llamamientos que estamos haciendo con cursos más rápidos que van a durar 6 meses, enfocados en la parte operativa táctica, y la parte académica la van a seguir haciendo a través de medios virtuales. Vamos a cubrir ese deber. Recordemos que la necesidad de unidades especializadas, como usted decía, de médicos legistas, necesitamos, por ejemplo, gente que maneje la comunidad, la policía comunitaria, que maneje las relaciones, sociólogos, gente que haga proyectos, y muchas tantas necesidades que tenemos. Las ciudades son más grandes y todo el mundo quiere tener una OPC cerca de su barrio.
y los policías ya no se abastecen y tenemos que ampliar la capacidad de servicio y cobertura en estos barrios que de la noche a la mañana tenemos nuevos barrios en las diferentes ciudades, pero eso tenemos que cubrirlo el servicio con medios logísticos y con más capacidad operativa humana. General, muy buenos días. Luis Antonio Ruiz le saluda. Quería preguntarle a propósito de lo que acaba de contarnos, esto de que hay más policías que se quieren ir que los que quieren entrar. ¿Cómo está después de este insuceso que representó el paro, el ánimo de la tropa? Evidentemente vimos una policía muy profesional, no disparó una sola bala, no generó motivos de análisis en cuestión de procedimiento, por ahí una excepción, un muchacho que murió allá en Sucumbíos y cuyo proceso lo sigue la justicia. Pero ¿cómo está el ánimo de la policía después de todo lo que ha pasado? ¿Qué siente usted acerca de sus tropas? Bueno, yo creo que estas crisis afianzan el espíritu de cuerpo, sobre todo cuando se tiene un objetivo claro, y el objetivo tanto del mando policial como de los policías era defender la democracia y hacerlo con mucha prudencia. Recordemos que en el 2019 tuvimos observaciones de la CIDH. Nosotros hemos capacitado más a los policías, hemos mejorado las certificaciones para el uso de medios no letales como el uso de gas. Sin embargo, a pesar de eso, hemos tenido pocos incidentes comparados con otros países de la región y con el mismo evento que sucedió en el 2019, pero tenemos que seguir mejorando. El ánimo de los policías realmente es muy importante sostenerlo, y para ello el incremento de personal va a ayudar a tener unos mejores turnos de servicio, porque el trabajo ha sido muy fuerte para nuestros policías. Los horarios de trabajo para cubrir las necesidades de la sociedad obligan a este gran. Por eso mi reconocimiento a ellos, para que tengan paciencia, pero vamos a atender sus necesidades, mejoramiento en el ámbito de salud, un nuevo modelo de servicio que les permita unos mejores horarios y también algún equipamiento logístico para ellos. Ahora, y ya para cerrar la entrevista, no quiero dejar de hacerle una pregunta que puede sonar a suspicacia, coincidencia, pero resulta que durante esos 18 días de movilizaciones, la sensación es que se redujo la actividad delictiva en algunos puntos del país, por ejemplo en Guayaquil, donde bajaron el número de sicariatos, de asaltos. Sin embargo, pasó el paro y otra vez sentimos esta ola de hechos delictivos. ¿Cómo interpretar eso, general? Bueno, es una coincidencia. Deberíamos tener más datos para hacer los análisis. Realmente también tenemos la misma preocupación, y sabemos que la delincuencia pudo haber utilizado esos días de alteraciones para tener tranquilidad en algunas de sus actividades, y porque teníamos mucho personal comprometido en las operaciones de mantenimiento del orden. Sin embargo, a pesar de eso, sí dimos buenos resultados. Durante los días de paro tuvimos casi 10 toneladas que fueron retiradas a la delincuencia, y vamos a seguir trabajando, fortaleciendo, y creo que hay un horizonte, hay un plan de trabajo, hay un plan de incremento de 30,000 policías, hay un plan de fortalecimiento con algunos marcos jurídicos, con algunas acciones para el bienestar de los policías, y también hay un equipamiento logístico. Y la tecnología, estamos integrando tecnología para combatir al delito. Quizás no sean resultados inmediatos, pero creo que hay un futuro para la seguridad del país. Que así sea, que todo eso se revierta en que bajen esos índices delictivos que han generado esta ola de inseguridad que vive el país. Gracias, comandante, por haber estado con nosotros. Era el general Fausto Salinas, comandante de la Policía Nacional.